caminar. Muy bien, vamos a estudiar la palabra, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Si me acompaña con una breve oración, para que sea Dios quien nos guíe y quien enfoque nuestros corazones en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Pedimos que toda distracción sea quitada, Señor, de nuestros corazones, y que en este tiempo podamos enfocarnos en ti, en tu palabra, Señor, y que podamos abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para tu palabra, Dios, para lo que hoy quieras tú enseñar, para lo que hoy tú quieras mostrar. Aquí estamos, aquí está tu iglesia, Señor, receptiva a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El tema del día de hoy, hermanos, yo le he puesto por título: Dios puede cambiar tus planes. ¿Cuántos saben eso? Dios puede cambiar tus planes. ¿Alguien aquí ha hecho planes alguna vez, hermanos? ¿Hemos hecho planes? Sí, ¿verdad? Desde los más sencillos hasta los más complejos, ¿no? A lo mejor uno sencillo, planeamos un día. No, pues el día tal me voy a levantar a tal hora, ¿verdad? A las 7 de la mañana, a las 8 estoy desayunando, a las 9 en el trabajo, a las 10 esto. Planeamos nuestro día. A veces sale, a veces no. A veces planeamos cosas más complejas, ¿no? A veces, por ejemplo, planeamos nuestra vida profesional, planeamos nuestra vida en familia, planeamos un montón de cosas más complejas que requieren más tiempo, que requieren más esfuerzo. Algunas veces se cumple, otras veces no se cumple tanto como lo planeamos, ¿verdad? Pero de todos los planes que podamos hacer, de todos los planes que usted haya hecho, todos los planes que usted tenga en este momento, ¿qué cree? Dios puede cambiar sus planes. ¿Estaría de acuerdo, hermano, si Dios cambia de pronto su plan? ¿Seguro? ¿Segura? Porque hay planes que son nuestros, ¿no? Y que a lo mejor son muy personales y son sueños que tenemos. Son metas que tenemos. ¿Estaría dispuesto, hermano? No me conteste ahorita. ¿Estaría dispuesto, estaría dispuesta a cambiar sus planes si Dios le dice este plan no? Es algo complicado, ¿verdad? Es justamente lo que le pasó al personaje que vamos a ver el día de hoy en Hechos capítulo 9. Antes de que busque Hechos capítulo 9, quisiera que busque por favor Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace Dios? Endereza sus pasos. Déjeme leérselo, este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina. ¿Qué determina? Lo leo nuevamente. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Por eso era la pregunta inicial, hermanos. Todos tenemos planes y todos hemos hecho planes alguna vez. Y a lo mejor hoy en día tenemos muchos planes en nuestras vidas, para nuestras familias, en lo personal, en lo laboral, en lo profesional. Pero podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. O como dice la versión 60, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Saulo, mejor conocido por nosotros como Pablo, es el actor principal de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y realmente si nos ponemos a mirar meticulosamente el libro de Hechos, el libro de los Hechos gira mucho en torno a Pablo. Lucas se dedica a narrar todos los acontecimientos generales, pero en cierto momento Lucas, el autor de Hechos, se centra en este hombre. Y por una razón muy importante, por el llamado que él tenía y todo lo que Dios iba a obrar por medio de él. Pero para que esto sucediera, tenía que pasar lo que vamos a ver en el capítulo 9. Ahora sí, acompáñenme por favor a buscar el libro de Hechos, capítulo 9. Y mientras, déjeme decirle en lo que lo busca y lo encuentra, déjeme nada más recordarle, hermanos, que el domingo pasado estuvimos estudiando acerca de Felipe, ¿se acuerdan? La historia de Felipe.
un hombre al que Dios le pidió algo ilógico, ¿no? ¿Se acuerda usted de lo que Dios le pidió a Felipe? Sí, le dijo, ve al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada, ¿no? Sin embargo, Dios le dice a Felipe, ve al desierto, ahí yo te quiero poner. ¿No? Parecería ilógico, parecería, como se llamó el sermón de la semana pasada, insensato, ¿verdad? ¿Se acuerda lo insensato de Dios? Parecería insensato, parecería ilógico, pero Dios tenía un propósito para la vida de Felipe en ese lugar. Entonces venimos de esta historia en la cual Felipe obedece a Dios pese a que no tiene ningún sentido que él fuera al desierto. Así como cuando Abraham sale de tierra y de su parentela y no tenía ningún sentido que él saliera de donde estaba bien ahí. Tenía casa, tenía todo lo que él podía, un hombre de aquella época podía tener para vivir bien toda su vida. Sin embargo, Dios le dice, sal de ahí. Lo mismo pasa con Felipe, le dice, vete al desierto. Felipe obedece. Dios hace una obra grande en ese momento. Y entonces así es como entramos al capítulo 9 en el que Lucas nos narra la historia de este hombre llamado Saulo, que mejor lo conocemos como Pablo. Vamos a leer el versículo 1. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vean cómo Lucas describe cómo era la actitud de Pablo hacia los cristianos. Lucas dice, respirando aún amenazas y muerte. Era una forma de decir, era tanto su coraje, tanto su enojo contra los cristianos, que aún en su respirar se notaba la molestia de Saulo contra los cristianos, en sus amenazas y persiguiéndolos hasta la muerte. Imagínense ese personaje, hermanos. Un personaje violento, un personaje despiadado. Un personaje que respiraba y se notaba el coraje en su respiración. No sé si alguna vez usted ha visto o no sé si a lo mejor a usted le ha pasado, ¿verdad? Que nos enojamos tan fuerte que hasta la respiración está agitada, ¿no? Estamos respirando y... ¿verdad? ¿No le ha pasado? Sí le ha pasado. Alguna vez nos tuvo que haber pasado, ¿verdad? No, no es cierto, no a todos. Pero alguna vez hemos visto que la respiración se agita, el corazón empieza a palpitar rápido, ¿no? Cuando alguien se enoja, se molesta con tanta intensidad. Así estaba Saulo. Tan enojado, tan irritado por los cristianos, por aquellos que decían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y desde el capítulo 8, si nosotros regresamos un poquito, se menciona la crueldad con la que Saulo perseguía a la iglesia. Mira, por ejemplo, capítulo 8, versículo 1 al 3. Un capítulo antes, Hechos 8, del 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué hacía Saulo, hermanos? Asolaba a la iglesia, y entrando, miren nada más, entrando casa por casa, ¿qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en... ¿Se puede imaginar, hermanos, la crueldad de este hombre? El corazón tan envenenado que él tenía, tan lleno de malicia, de rencor hacia los cristianos. Imagine a este hombre, hermanos, entrando casa por casa. Imagine su colonia, por ejemplo. Imagine que este hombre llega a su colonia y va casa por casa arrastrando hombres y mujeres que son cristianos. Fuerte, ¿no? Fuerte una escena en donde este hombre con tanta violencia arrastra literalmente a hombres y a mujeres por el simple hecho de ser cristianos. Ese era Saulo. Ese era el Pablo que nosotros leemos ahora en Romanos, en Corintios, en Efesios. Ese era ese hombre. Y quiero hacer un paréntesis. Dios puede cambiar personas. Dios puede cambiar vidas. Así que no se vale decir es que no puedo cambiar. No puedo ser distinto. Porque miren nada más el ejemplo tan extremo que tenemos. El de Saulo.
¿No le parece? Siguiendo con la historia entonces, hermanos. Aquí el capítulo 8 se nos narra cómo Saulo, con tanto enojo, con tanta amargura en su corazón, iba tras los cristianos, y no solamente eso, sino que también consintió la muerte de Esteban, la aprobó. A lo mejor él no lo mató directamente, pero él dijo, adelante, acaben con él. Consintió su muerte, la aprobó, estuvo feliz, orgulloso de que Esteban muriera, porque él decía que Jesús era hijo de Dios. Miren, ahora vamos a brincar tantito hacia el capítulo 26 de igual de Hechos, capítulo 26, 9 al 11. Hechos 26 del 9 al 11, miren lo que dice aquí la escritura. Aquí en este pasaje Pablo está narrando su conversión. Es Pablo mismo el que lo está contando. Y dice el versículo 9 del capítulo 26. Pablo narra su conversión y dice él de viva voz: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Miren lo que admite Pablo que hizo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y ¿cuándo qué? Cuando los mataron, ¿a quiénes? Pues a esos santos que había metido a la cárcel. Es decir, yo, dice Pablo, los encerré en la cárcel a los cristianos, y cuando los mataron, ¿qué dice Pablo? Yo di mi voto. O sea que Pablo, la palabra de Saulo tenía peso. Si él decía no los maten, capaz no los mataban. Pero iban con Saulo y decían, oye, los cristianos, los santos están en la cárcel, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? Sí, mátenlos. Acaben con ellos. Saulo daba su voto y de ejecutar a todos ellos cristianos. Ahora versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos, miren nada más, en todas las sinagogas. ¿Qué hizo Saulo con los cristianos, hermanos? Los forcé a blasfemar. ¿No es terrible? ¿No era terrible Saulo? O sea, los castigaba, los encerraba en la cárcel, consentía para que los mataran, los hacía blasfemar. Y enfurecidos sobremanera contra ellos, dice Pablo, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Qué gran coraje tenía Saulo, ¿no? Para los cristianos. Un gran enojo, un gran celo por lo que él creía que era correcto, por lo que él creía que era lo que él tenía que hacer. Ahora bien, el pasaje anterior, de este pasaje que leímos, podemos constatar que Saulo tenía bien claro cuál era, a su entender, su misión y propósito. Él decía, este es mi propósito en la vida, esta es mi misión. Ser celoso de la ley, ser celoso del judaísmo, perseguir a todos aquellos que blasfeman diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, matarlos, encerrarlos, hacer callar sus bocas. Esa es mi misión en la vida. Y Pablo iba de ciudad en ciudad, Pablo iba de casa en casa, persiguiendo a los cristianos, sacándolos, arrastrándolos, encarcelándolos, dándoles el voto para que los ejecutaran, haciendo que blasfemaran. Pablo decía, esta es mi misión. Yo voy a pasar a la historia como un caudillo que defendió el judaísmo, que defendió la ley, que defendió a Dios. Él creía que estaba haciendo eso y él creía que esa era su misión. Ese era su plan, ese era su sueño, esa era su meta en la vida. Quería convertirse en aquel judío que hiciera algo por el judaísmo, aquel que salvara el prestigio del fariseo. Saulo era fariseo, fariseo de fariseos, letrado, estudioso de la ley. Él quería pasar a la historia como ese justiciero que defendió a capa y espada al judaísmo, a los fariseos. Aquel que se cercioró de que la ley de Moisés se cumpliera, apedreando a todos los cristianos, encerrándolos. En fin, Saulo tenía sus planes, pero ¿qué creen? Dios tenía otros planes. Saulo tenía unos planes, pero Dios tenía otros planes.
¿puede decir ahora el nombre de usted? Yo tengo mis planes, pero Dios tiene otros planes. ¿Se le hace difícil decirlo, hermano? ¿Verdad que sí? No es fácil. ¿Pero qué cree? Aunque no sea fácil, Dios tiene otros planes. Vamos a regresar al capítulo 9, hermanos. Entendiendo cómo era Saulo, entendiendo la gravedad del asunto, de su vida, de su corazón, todo lo que él hacía para con los cristianos, ya vimos las atrocidades que él llegó a cometer. Y los planes y metas que tenía Pablo o Saulo en su vida. Él quería ser un gran justiciero del judaísmo. Él tenía sus planes bien marcadas. Pero dice el versículo 3 del capítulo 9 de Hechos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren nada más, hermanos, que Saulo estaba camino a cumplir lo que él creía que era correcto, que estaba bien. Si recordamos, él en el versículo 1 dice que Saulo había pedido cartas a los sacerdotes, estos poderes especiales que él después menciona, que son facultades extraordinarias que él tenía para hacer todo este tipo de cosas que ya leímos: sacar a los cristianos arrastrándolos, encarcelarlos, castigarlos. Todo eso le fue facultado a Saulo por medio de cartas del sumo sacerdote. Entonces, Saulo iba camino a eso. Ya tenía las cartas, tenía el permiso, iba a ir a Damasco para que cualquier cristiano que encontrara en Damasco, él pudiera hacer todo esto que ya leímos. Damasco era una ciudad en la que había muchos cristianos refugiados que habían huido de Jerusalén, precisamente del evento del capítulo 8. ¿Se acuerda que en el capítulo 8 muere Esteban? Bueno, al final del capítulo 7 y al comienzo del capítulo 8 se nos narra cómo Saulo consiente la muerte de Esteban, y a partir de ahí surge una persecución en la iglesia. La iglesia se expande o se huye de Jerusalén. Algunos se van a Damasco y en Damasco había muchos cristianos. Pablo sabía eso. Entonces lo que hace Saulo es tomar esas cartas que le dan, estos poderes o facultades extraordinarias que le dan el sumo sacerdote, y va a dirigirse a Damasco precisamente para hacer todo lo que ya leímos. Saulo entonces iba camino a su objetivo, tenía su plan bien marcado, su itinerario ya establecido. Él iba con acompañantes, él iba a entrar a las sinagogas, él iba a arrastrar a los cristianos, él iba a hacer blasfemar a los cristianos, él iba a hacer de todo lo que él quisiera con ellos. Sin embargo, camino a Damasco, camino a su propósito, a su meta, a su plan, ¿quién creen que lo encontró? Jesús. Jesús le dijo: ok, hasta aquí llegaste. Y le pone un alto a Saulo. Camino a Damasco, Jesús le pone un alto a Saulo y le dice: detente, hasta aquí llegaste. Saulo entonces se ve rodeado de esta luz, y sus planes se vinieron abajo. Los planes de Saulo ahí terminaron. Quiero recordarles lo que leímos al principio, Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Si puede, apréndase este versículo, hermano. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Vamos a leer el versículo 5 de Hechos 9. Sigamos con la historia. Él dijo, Pablo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Miren nada más la forma en cómo Jesús operó para detener los planes de Pablo. Aquel Saulo, joven,
Aquel Saulo vigoroso, valiente, imponente, despiadado, cruel, fuerte. Aquel Saulo que mandaba, que su palabra tenía peso, ahora tiene que ser llevado de la mano. Ahora no puede solo. Ahora abre sus ojos, está ciego y ahora dice, ayúdame, no puedo. ¿Y qué tienen que hacer los acompañantes? De la mano, de la manita, como un niño. Es por aquí, Pablo, es por aquí, Saulo, ven. Y era como Jesús diciéndole, ok, ¿querías ir a Damasco? Vas a ir a Damasco, pero a mi manera. No como tú querías ir, no de la forma que tú querías ir, sino a mi manera. Cristo entonces encuentra a Pablo, le cambia los planes y le dice, ok, vas a ir a Damasco, sí, pero va a ser a mi manera y vas a ir ayudado. No vas a entrar a Damasco, no vas a ir como el gran Saulo que eras. El gran Saulo fuerte, el gran Saulo valiente, al que todos tenían miedo, sino vas a entrar de la manita de tus acompañantes. Y así es como Saulo entra a Damasco. Qué ironía, ¿no? Que aquel Saulo que perseguía a la iglesia ahora está así, tan indefenso, tan vulnerable. Y sus planes están por los suelos. Y es entonces cuando Saulo dice, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo que pasar un acontecimiento tan fuerte en la vida de Saulo para que él se diera cuenta de que sus planes no eran los correctos. Tuvo que pasar algo tan fuerte en su vida para que él dijera por primera vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes él hacía lo que él quería. Que quiero ir a Damasco, me voy a Damasco. Que quiero ir a tal lugar, me voy a tal lugar a sacar a todos los cristianos. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dice Saulo? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Saulo tuvo que aprender unas cosas muy importantes, hermanos. Primero, Saulo tuvo que aprender arrepentimiento para reconocer que sus planes no eran los de Dios. Lo primero que tuvo que aprender Saulo es que necesitaba arrepentirse y reconocer que sus planes no eran los planes de Dios. Segundo, Saulo necesitó aprender humildad para pasar de ser quien llevaba el mando a ahora decir, ¿qué quieres que yo haga, Jesús? Fue una lección de humildad para Saulo. Él antes hacía lo que él quería, pero ahora le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y la tercera cosa que aprendió Saulo, muy importante, paciencia. Saulo aprendió paciencia para esperar a que Jesús le dijera cuáles eran los planes correctos que tenía para él. Si leemos nuevamente, hermanos, si leemos nuevamente el versículo 6 de Hechos 9, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pregunta, ¿Jesús le respondió la pregunta a Saulo? Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Jesús le dijo, levántate, entra a la ciudad y ¿qué le dijo? Ahí vas a saber. Señor, ya dime, ¿qué debo hacer? Aquí me tienes. Ya me encontraste, ya me tumbaste los planes. ¿Qué quieres que haga, Jesús? Levántate, ve a la ciudad, ahí te voy a decir. Aquí, dime, Señor, ya quiero saber. Dime, ¿qué hago ahora? Entra a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. ¿Le respondió Jesús directamente a la pregunta? Saulo tuvo que aprender paciencia para saber esperar el momento en que Dios le iba a decir qué es lo que tenía que hacer. Y tuvo que ser así por la siguiente razón, hermanos. Vamos a seguir leyendo la historia para que entendamos por qué él tenía que esperar para saber qué era lo que tenía que hacer. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió,
heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, ¿qué hacía Saulo? Él ora. La razón por la cual Cristo le quería enseñar paciencia a Saulo era para enseñarle que solamente en la oración iba a estar su respuesta. No era cuando Saulo quería, porque muchas veces pensamos que es cuando, Señor, ¿qué quieres que haga? Haz esto. Pero ¿qué le dijo Jesús a Saulo? Entra a la ciudad, ahí te voy a decir qué vas a hacer. Saulo entra a la ciudad, se da cuenta que la respuesta no viene, se da cuenta que han pasado ya algunos días, a lo mejor un día ya pasó y no supo qué es lo que Cristo le quería decir, hasta que él entiende y dice, creo que tengo que orar, meterme a buscar a Dios. Y Saulo entonces comienza a orar, y es justamente cuando Saulo comienza a orar, cuando Dios llama a Ananías y le dice, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando, está buscando la respuesta en oración. No era como Saulo pensaba, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, ya, dime, ¿qué voy a hacer? Tranquilo, Saulo, ve a Damasco, entra, métete en oración y ahí veremos. Saulo va, obedece, y es entonces cuando Dios le da la respuesta a la interrogante de Saulo. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vean cómo ya la fama de Saulo se había expandido tanto que Ananías también conocía de esta fama. Ananías le dijo a Dios, Señor, a ver, me estás pidiendo que vaya y ore por este hombre cuando tú sabes bien todos los males que él ha causado a tus hijos, a los santos, a los cristianos. Él tiene facultades aquí, incluso en Damasco, para incluso de mí hacer lo que él quiera, por el simple hecho de ser creyente. La fama de Saulo ya se había expandido en toda la región. Todos los cristianos venían huyendo de él. Todos los cristianos ya sabían de él. Pero entonces, aquí es cuando Dios le responde a Ananías, versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora bien, Ananías es un ejemplo muy similar de que Dios puede cambiar los planes en cualquier persona, hermanos. Posiblemente imaginemos que Ananías tenía otros planes para ese día. A lo mejor Ananías estaba bien contento en su casa, estaba a gusto, y de pronto recibe una visión de Dios y Dios le dice, ve a la calle que se llama Derecha, busca a un hombre llamado Saulo. Y yo me lo imagino de esta forma, hermanos, porque el nombre de Saulo era muy común entre los judíos. El nombre de Saulo era muy similar o idéntico al nombre de Saúl, el rey Saúl, como el del rey Saúl. Saulo era un nombre muy común entre los judíos. Cualquier persona podía llamarse Saulo. Yo me imagino a Dios diciéndole, Ananías, levántate, ve a la calle Derecha, busca un hombre llamado Saulo. Ok, sí, Saulo, de Tarso. ¿Qué, Señor? Saulo de Tarso. Un frío que ha de haber sentido Ananías al escuchar ese nombre, porque recuerden quién era Saulo de Tarso, aquel que arrastraba hombres y mujeres que creían en Jesús, aquel que los hacía blasfemar, aquel que los castigaba con mano dura, que los encarcelaba. Entonces Ananías, ok, Saulo, de Tarso, dice Dios, de Tarso. A ver, Dios, ¿te refieres a Saulo de Tarso? Sí, a Saulo de Tarso. Pero Dios, lo que pasa es que, a ver, me estás pidiendo que vaya y ore por el que ha matado a tantos cristianos, por el que nos está persiguiendo, por él voy a orar. ¿Sí? Pero Señor, hoy tenía unos planes con mi familia. Pero Señor, es que hoy tenía que ir a hacer esto, tenía que hacer aquello. Hoy quería estar aquí en casa, descansando.
pero Dios es experto en cambiar los planes. Porque nuestros planes no son sus planes. Y entonces Dios le cambia también los planes a Ananías y le dice, sí, ve con Saulo de Tarso. La diferencia es que Ananías ya conocía a Dios. Entonces Ananías se levanta y hace lo que Dios le está pidiendo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue solamente hasta que Saulo tuvo el encuentro con Jesús, hasta que él aprendió la humildad, hasta que él aprendió el arrepentimiento, hasta que él aprendió la paciencia y hasta que él aprendió que en el nombre de Jesús toda persona es salva, hasta ese momento las escamas se le caen de los ojos. Quisiera resaltar, hermanos, algunas cosas que nos enseñan mucho acerca de esta historia de Saulo. Quisiera ir por la primera, que es Dios tiene otros planes, tal cual. Dios tiene otros planes. Esto es para reflexión nuestra y para enseñanza nuestra, hermanos. Dios tiene otros planes, así como lo leímos. Hechos 9 del 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. ¿Saben qué, hermanos? Podemos tener nuestros planes. Podemos idear nuestra vida, nuestros planes, pero Dios tiene sus propios planes para nuestras vidas. Así que cuando Dios decida cambiar nuestros planes, ¿qué vamos a hacer? Dejemos que Dios cambie nuestros planes como Él quiera. Dejemos que Dios sea el que forme nuestro camino como Él guste. Porque puede que estemos en dos situaciones, hermanos. Que estemos como Saulo, aferrado a nuestros planes, aferrados a lo que queremos hacer, siguiendo nuestros sueños, siguiendo nuestras metas y creyendo que lo que estamos haciendo es correcto, que lo que vamos a hacer está bien. Pero puede que entonces Dios nos encuentre en el camino a Damasco, y nos muestre que sus planes son mejores. Pero si nosotros nos aferramos a nuestros planes, nos puede pasar como Saulo. Aquel Saulo tan valiente, tan fuerte, pero que ahora tenía que ser llevado de la manita. O bien puede pasarnos como Ananías, que estemos a gusto en casa, que estemos bien con Dios, todo bien, todo tranquilo con Dios. Pero entonces Dios nos muestre algo que a lo mejor no queramos hacer. O nos cambie el plan de pronto y nos diga, ¿sabes qué? Sí, vas bien, pero tengo esto para ti. Y a lo mejor no estemos tan convencidos de la idea. A lo mejor no estemos tan convencidos de que, a ver, Dios, ¿pero por qué me estás pidiendo esto si todo está bien? Estamos bien. Pero si viene de Dios, es por algo. Miren lo que dice Isaías 55, 7 al 9. Vamos a buscar Isaías 55 del 7 al 9. Isaías 55 del 7 al 9 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En resumen, hermanos, ¿los caminos de Dios son como los nuestros? ¿Los pensamientos de Dios son como los nuestros? Saulo tenía su plan, pero Dios tiene otros planes. Usted tiene un plan, pero puede que Dios tenga otros planes.
¿Cómo vamos a responder ante ese cambio de planes? ¿Le vamos a decir acaso como Jonás, Señor, ¿para qué quieres que yo haga esto? Si de todos modos, pues, tú sigues siendo un Dios fiel y misericordioso. ¿O le diremos como Saulo, ¿qué quieres que haga? Pero si le decimos, ¿qué quieres que haga? Vamos a entrar en el punto número 2. Recuerden el punto número 1. Dios tiene otros planes. Punto número 2. ¿Qué quieres que yo haga? Lo que Pablo le dijo a Cristo cuando lo encontró. ¿Qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Él temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Entonces Dios puede cambiar nuestros planes y cuando eso pase, podemos aceptar con humildad y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No reneguemos, hermanos, no reclamemos, no busquemos contender contra Dios. Solo hay que aceptar lo que Él está haciendo, hay que aceptar los cambios que Él está haciendo en nuestros planes, porque a lo mejor no son conforme a su voluntad. Solo hay que decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora dígaselo a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ahora dígaselo una vez más. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora prepárese porque puede que Dios le responda. Ya lo dijo. Puede que Dios le responda. ¿Cómo usted va a responder a lo que Dios le diga? ¿Qué quieres que yo haga? Hijo, quiero que hagas esto. Hijo, quiero que cambies esta actitud. Hijo, quiero que ya no seas tan enojón. Hijo, quiero que ames más. Hijo, quiero que perdones. ¿Cómo vamos a responder ante lo que hemos preguntado a Dios? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Quiero que te alinees. Quiero que perdones. Quiero que cambies. Quiero que dejes este vicio. ¿Lo haremos? ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo Saulo. Punto número 3. Ser pacientes. Voy a repetir. Punto número 1. Dios tiene otros planes. Punto número 2. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Punto número 3. Ser pacientes. Hechos 9:6, en la segunda parte del versículo dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo esperaba una respuesta inmediata. ¿Cuántos no les ha pasado, hermanos? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que a lo mejor le han preguntado algo a Dios? Señor, ¿qué pasa con esto? Sáname, Señor. Un milagro. Haz esto, haz aquello. Te pido esto, Señor. Pregunta, ¿Dios siempre responde al instante? Casi nunca. ¿Por qué razón? Nos quiere enseñar paciencia, dependencia de Él. Saulo a lo mejor esperaba la respuesta inmediata. Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, Saulo, quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Quiero que te conviertas en el nuevo apóstol de los gentiles, Saulo. Súper, Señor, gracias, qué bueno, acepto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Levántate, vete a la ciudad, ahí te voy a decir qué vas a hacer. Pero quiero que pensemos por un momento todo lo que implicaba que Él se trasladara a la ciudad y hasta ahí supiera qué iba a hacer. Saulo en ese momento ya estaba ciego, ya no podía ver. No sabemos en qué tramo del camino fue que Cristo lo encontró, pero imaginemos que a la mitad de camino, es decir, lo que restaba del camino, lo tuvo que ir Saulo de la mano. Aguantando la humillación a lo mejor, de que él era el gran hombre con tantas facultades, con tanta fuerza, y ahora tenía que ir de la mano porque si no caía, si no tropezaba, si no sabía ni por dónde estaba caminando. Entonces Cristo lo fue llevando y diciéndole, es por aquí, es a mi modo, no es a tu forma, no es a como tú querías. Pero Señor, ¿qué quieres que haga entonces? Tranquilo, ya te diré, tranquilo, ten paciencia, espera. Ser pacientes. Miren lo que dice el Salmo 40 del 1 al 3. Salmos 40 del 1 al 3. Dice la Escritura, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos,
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bonito termina estos versículos, ¿no? Qué bonito que después del versículo 2 dice, me hizo sacar de la desesperación, del lodo, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, brotó de mi boca un cántico nuevo, alabanzas para Dios. Esto lo verán muchos, temerán y confiarán en Jehová. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Pero qué tuvo que hacer antes el salmista? Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé. Imaginen a Saulo aprendiendo la paciencia, pacientemente esperando, yendo de la mano, hasta llegar a la casa, hasta meterse en oración y hasta que Dios le dijera, esto va a pasar contigo. Pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista. Pero una vez que esperó y una vez que tuvo paciencia y que aprendió la paciencia, el salmista vino lo del versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Gracias Dios, me sacaste de este problema en el que estaba. Pero tuve que ser paciente. Tuve que esperar. Tuve que aprender a esperar en Dios. Gracias Dios porque me sacaste del lodo, porque sanaste mi vida, porque sanaste mi familia, porque hiciste un milagro. Sí, pero primero tuve que aprender paciencia. Ahora, punto número 4. Déjate guiar. Punto número 4, déjate guiar. Hechos 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Recordemos, Saulo, el hombre tan fuerte que decía a dónde ir, qué hacer, cuándo hacer. Jesús le quita la vista, lo deja ciego un momento, y a partir de ese entonces, Saulo tiene que depender de alguien más. A partir de ese momento, Saulo tiene que aprender a ser guiado cuando él guiaba su propia vida. Hermanos, aprendamos a dejarnos guiar por Dios. Aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aprendamos que Dios quiere guiar nuestras vidas. Así como Dios guió a Saulo de la mano. La Escritura dice que nosotros vivimos no por vista, sino ¿por qué? Por fe, no por lo que vemos. Saulo no podía ver nada. Tal vez el camino a partir de ahí se ponía duro, se ponía difícil, muchas rocas. Ni modo, Saulo. A ciegas, pero vas de la mano, vas bien, vas seguro. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, en nuestro caminar, nos va a tocar estar a ciegas. No ver claro hacia dónde vamos, no ver claro qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero tenga usted por seguro, hermano, que si usted se deja guiar por Dios, va a llegar. Va a llegar a la meta. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Pero es que no sé por dónde voy, hermano. Siento que voy a ciegas. Pero si va de la mano de Dios, ya con eso. ¿O acaso necesitamos más? ¿Verdad que no? Hay que aprender a no ser autosuficientes, hermanos, sino que dependamos de Dios, tal como lo dice Proverbios 3 del 5 al 8. Mira lo que dice Proverbios 3 del 5 al 8, déjeme leérselo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren nada más cómo lo expone aquí el escritor. ¿Qué va a ser la medicina para mi cuerpo y qué va a ser refrigerio, el descanso para mi vida, para mi cuerpo, para mis huesos? ¿Qué es lo que va a hacer todo eso? Fiarme de Jehová de todo corazón, reconocerlo en todos mis caminos, no ser sabio en mi propia opinión, sino temer a Él. Aprendamos, hermanos, a no ser autosuficientes, sino fiarnos de Dios de todo corazón. No apoyarnos de nuestra propia prudencia, porque nuestra propia prudencia nos va a decir, sí, vas bien, tu plan está súper bien. Pero ¿qué dice Dios? Tal vez Dios quiera cambiar el plan. Y punto número 5 y final. Busca a Dios. Voy a repetir los puntos anteriores, hermanos. Primero, dijimos, Dios tiene otros planes. Segundo, ¿qué quieres que yo haga? Tercero, ser pacientes.
Cuarto, déjate guiar. Y punto número 5 y final, busca a Dios. Tal como lo leímos en Hechos. Hasta el momento en que Saulo se metió a oración, en oración con Dios, hasta ese momento Dios le reveló a Ananías que tenía que ir con Saulo. No fue antes. Y todo va en relación con lo que Saulo pregunta: ¿qué quieres que yo haga? No te voy a decir ahorita, Saulo, espérate tantito. Saulo va a Damasco, se mete a la casa donde lo iban a dejar y comienza a orar, a meterse en oración con Dios, a buscar a Dios en oración. Producto de la búsqueda en oración a Dios, Dios le revela a Ananías que tiene que ir con Saulo. No es hasta ese momento en que Saulo dispone su corazón para buscar a Dios cuando vino la respuesta. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esto, hermanos? Cada que nosotros necesitemos una respuesta de Dios a nuestro ¿qué quieres que haga, Señor, con este problema? ¿Qué quieres que haga, Señor, con esta situación? ¿Por qué permites que me esté pasando esto, Dios? Cada que queramos una respuesta de esas, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios. Busquemos a Dios. Es en la oración, es en el tiempo con Dios cuando Dios nos va a dar la respuesta, no antes. No cuando le digamos: Señor, ¿qué quieres que haga? Tranquilo. Sigue firme, sigue paciente, ora y vendrá la respuesta. Hasta ese momento, hermanos. No es cuando uno quiera, es cuando nosotros busquemos a Dios. Amén. Ahora bien, hermanos, yo quisiera terminar este tiempo de reflexión en la palabra y sobre todo en este estudio acerca de la conversión de Saulo con algo muy importante que yo quise saltarme a propósito, hermanos, porque se me hizo algo muy interesante, muy curioso. Dice el versículo 5 de Hechos 9. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice Jesús a Saulo. No sé si me puedan apoyar con la imagen, si está por ahí. Jesús hace una comparación interesante, hermanos. Le muestra a Saulo cómo él se encontraba. Jesús le muestra a Saulo cómo estaba su vida. Esta imagen que están viendo ustedes, hermanos, en la antigüedad se solía espolear al ganado, a los bueyes, de la manera en que podemos ver ahí. Podemos ver a un hombre con una vara. Esta vara tenía una punta de hierro. Con esa vara iba espoleando, estimulando al buey para que caminara en el surco que ya se había marcado para arar la tierra. Y cada que el buey se quería ir de ladito, lo que hacía el agricultor, el ganadero, era picarle al buey. Le picaba y el buey se enderezaba, otra vez por el surco. Y si el buey ahora se iba para acá, ¿qué hacía el agricultor? Picaba y otra vez el buey se enderezaba. El aguijón es precisamente la vara que tiene aquel hombre de la imagen. Justo así estaba Pablo. Dar coces, no sé si alguna vez usted ha visto a algún caballo, algún animalito de estos, cuando lo intentan montar o cuando pasan detrás de él, lo que hacen los caballitos es con sus patitas de atrás, se impulsan y dan patadas fuertes hacia atrás. ¿Ha visto alguna vez eso? Eso es dar coces. Una cos es ese movimiento violento, brusco que hacen los caballos con las patitas de atrás, saltando, empujando, pateando lo que haya detrás, para no dejarse montar o para simplemente quitar a lo que esté atrás, ¿no? O a modo de defensa. Eso es dar coces. Y justamente Saulo lo que estaba haciendo, hermanos, era dar coces, dar patadas hacia atrás, pero ¿contra qué? Contra el aguijón. ¿Cuál era el resultado de darse patadas en contra de una punta? Lastimarse. Entonces Cristo le estaba mostrando a Saulo diciéndole: te estás lastimando, Saulo, siguiendo tu plan, siguiendo tus metas, siguiendo tus sueños que no están conforme a mi voluntad, solo te estás lastimando.
estás dando patadas hacia atrás, pero mira, aquí está el aguijón. Te estoy diciendo dónde tienes que andar, pero no quieres. Y das patadas y solamente te estás lastimando. ¿Cuántos de nosotros no estamos así, hermanos? Dando coces contra el aguijón. Señor, déjame. Señor, no quiero. Todavía no, Señor. Y el aguijón ahí está, diciéndonos, es por aquí, es por aquí. Pero ¿qué hacemos a veces, hermanos? Es que este es mi sueño, Señor, este es mi plan, esta es mi meta. Esto es lo que yo quiero hacer, dando coces. Y lo único que hacemos es lastimarnos, lastimar a los que nos rodean. Y después venimos a Dios todos lastimados, todos ensangrentados. Señor, sáname. Pues sí, mi hijo, te sano, pero ¿qué necesidad de darte coces contra el aguijón cuando bien sabes que por ahí no es? Y algo que me llamó mucho la atención, hermanos, es que Cristo le dijo a Saulo, te es duro dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ya había estado antes con el aguijón con Saulo. Es decir, posiblemente cuando Saulo consintió la muerte de Esteban, estaba el aguijón de Jesús diciéndole en su corazón, estás mal, lo que estás haciendo no es correcto. ¿Y Saulo? Dando coces. Y después cuando Saulo comienza a perseguir a los cristianos y los saca arrastrándolos de casa en casa, otra vez el aguijón de Cristo en su corazón diciéndole, eso no está bien, estás mal, estás en lo incorrecto. ¿Y Saulo qué hacía? Dar coces. Yo voy a liberar a los judíos, yo voy a ser el próximo justiciero de los judíos. Yo voy a traer orden. Y Saulo una vez más hacia Damasco, empecinado en su plan. Y el aguijón de Jesús diciéndole, te estás yendo chuequito, es en el surco, acuérdate, Saulo, es aquí. ¿Y Saulo qué hacía? Dar coces. Esto quiere decir, hermanos, que Cristo ya había estado incomodando a Saulo desde antes. Esta no era la primera vez que Cristo incomodaba a Saulo. Ya desde antes Jesús estaba con el aguijón, con Saulo, diciéndole, vas mal, vas mal, vas mal. Pregunta, ¿cuántas advertencias nosotros ya llevamos de parte de Dios? ¿Cuántas veces Dios no nos ha querido hablar y nos ha querido decir, vas mal? Por ahí no es, ese plan no va a prosperar. Eso que tú estás pensando que vas a tener éxito ahí, no es por ahí, es por este lado. No es a tu manera, hijo, es a mi manera. Pero la reacción del ser humano es, no, sí puedo, no, sí es por aquí, es lo que siempre he querido hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Y nos damos coces contra el aguijón y nos lastimamos. Y después venimos a Dios y sí, Él nos va a sanar. Pero mientras, dura cosa nos es dar coces contra el aguijón. Esta fue la historia de la conversión de Saulo, hermanos. Una historia en donde nos podemos ver reflejados. Con este varón tan fuerte, tan imponente, tan valiente, pero que se resistía a la voluntad de Dios, y se resistía, pero cada vez que se resistía, se lastimaba. Hasta que Jesús le puso un parón en seco, y le dijo, hasta aquí, Pablo. A partir de ahora, harás lo que yo diga. Parece mentira, pero a veces el ser humano necesita ese parón. Porque suele pasar que muchas veces, por más aguijones que estén ahí, advirtiéndonos, cómo nos encanta darnos de coces. Y nos encanta andar pateando al aguijón, ¿verdad? A veces es necesario un parón de estos, como el que Jesús hizo con Saulo. Un cambio de planes como el que Jesús hizo con Saulo. Pero cuando Cristo lo hace bien. Y cuando Cristo lo hace es para vida, es para salvación, es para sanidad, es para libertad.
Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar a Dios. Y yo quisiera que oremos precisamente y específicamente por esto, hermanos. Yo quisiera pedirle a usted que reflexione por un momento en sus planes, en su vida en general, en las decisiones que puede estar tomando o vaya a tomar, o las decisiones que ya ha tomado. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Por qué está pasando? Pensemos si acaso el plan que estamos teniendo en nuestro corazón es el plan de Dios. O pensemos si acaso nos estamos resistiendo al aguijón que nos está diciendo, tienes que cambiar. Tienes que moldear tu carácter, tienes que moldear tu vida, tienes que dejar este vicio, tienes que dejar esto atrás. Pero nos damos de cosas porque no queremos, porque decimos que nos cuesta, porque pensamos que es muy difícil. Pero la historia de Saulo nos enseña que no hay nada imposible para Dios. Que cuando nosotros decimos, ¿qué quieres que haga, Señor? Está bien, me rindo, ya no me voy a dar de cosas. Dime qué voy a hacer. Cuando llegamos a ese momento, Dios cambia totalmente el corazón. Cuando le entregamos lo más preciado que tenemos, que es nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir sobre nosotros mismos, cuando se lo damos a Dios, Él transforma nuestro corazón, así como transformó el corazón de Saulo, de ser un hombre tan violento, tan despiadado, tan agresivo, tan sanguinario, a ser uno de los apóstoles que marcaron la vida de muchas personas al hablar del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, y que hasta el día de hoy sigue bendiciendo tantas vidas por medio de sus escritos. Eso no hubiera sido posible si Saulo no hubiera dejado de darse cosas. Hermanos, tal vez haya un aguijón que nos esté diciendo por dónde ir, y tal vez nos estemos dando de cosas. Pero recuerde, cada cosa que damos es una herida más. ¿Por qué no mejor nos rendimos y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? A partir de ahora será lo que tú digas y no lo que yo diga, Señor. En mi familia, en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en todo ámbito, que sea tu decisión, que sean tus planes y no los míos, que sea tu voluntad y no la mía. Porque el corazón del hombre puede hacer planes, pero Dios es quien endereza los pasos. Señor, aquí estamos. Aquí está tu iglesia, Dios, y ponemos en tus manos nuestros planes. Tu palabra dice, Señor, que encomendemos a ti nuestro camino, que confiemos en ti, y tú obrarás, Señor. Hoy queremos poner en tus manos nuestros planes. Cualquiera que sea nuestro plan, cualquiera que sean nuestros sueños, cualquiera que sea nuestra voluntad, la ponemos en tus manos. Y solo te pedimos, Dios, que se haga tu voluntad en nosotros. Ya no queremos darnos de cosas. Ya no queremos, Señor, herirnos más al no hacer tu voluntad, al no seguir tu consejo. Sino que queremos decirte, Señor, con humildad, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y enséñanos paciencia para que en el momento idóneo tú nos des la respuesta y podamos nosotros obedecer a tu llamado. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.
sabía